su director Fernando Trueba y sus actores y actrices Jean Rochefort, Aida Folk, Claudia Cardinale y Chus Lampreave. Si se retiran, por favor, los fotógrafos, retírense, por favor. Sí, retírense y no usen más el flash, por favor. Y, por lo tanto, vamos a comenzar ya con la primera pregunta. ¿Quién se anima con la primera pregunta, por favor? Ahí, aquí en la segunda fila hay varias. Pasen el micrófono, por favor. No entra el audio. Bueno, pues a ver si lo van solucionando, por favor. Vale, ¿tiene solución lo de que entre el audio? Bien, vamos con la primera pregunta. Vamos avanzando mientras tanto. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Chus Lampreave, a la que admiramos mucho. Bueno, su personaje es muy pequeño y tiene muy poquitas frases, pero desde el primer momento en el que aparece ya en la película ya llena la pantalla, bueno, en todos los momentos. Y la primera vez que abre la boca para decir la primera frase, incluso ya el público, todos nos hemos reído ya. ¿Cómo lo consigues? Muchas gracias. Pues hablando mal en francés. Hablar mal con una pronunciación. Sí. Había otra pregunta al lado. Sí, por favor. Póngase de pie, por favor, para que le vean mejor. Sí, adelante. No. Sí. Buenas, mi pregunta es un poco general, es para Fernando. Yo sé que es un proyecto de hace unos años y mi pregunta es si siempre se pensó rodar en blanco y negro y por qué se ha hecho así. Y la otra pregunta es, bueno, que va con esta, es por qué no tiene música, lo cual es también bastante nuevo en el cine de Fernando. Básicamente tiene la música de Marel al final y un tema por ahí de Duke Ellington. Y no sé, me parece muy despojada y muy atrevida la apuesta, ¿no? Para ser... Bueno, no existe un momento en el que se tome una decisión de hacer la película en blanco y negro, porque la película nace así. O sea, que ya era en blanco y negro antes incluso de que se escribiera una línea del guión. O sea, es una película que en su origen ya es así. Con lo cual nunca ha habido una decisión ni una discusión sobre ese tema. Y respecto a la música, es verdad que yo sentía que era una película que no llevaba música, pero no quise tomar la decisión anticipadamente. O sea, que dije, bueno, tal vez cuando la vea montada y estemos montando piense que la película necesita música en algún momento. Pero al final sentí que no, que bueno, el trocito ese del final de la novena de Mahler, que siempre fue lo que pensé para acabar la película. O sea, que al final eso era lo que se acabó haciendo, todo como estaba previsto, ¿no? Pero nunca quise que fuera una decisión previa absoluta, ¿no? Sino estuviera abierto a ver lo que la película respiraba y lo que la película pedía. John Hopewell de Variety, tu película me ha tocado en el corazón, muchísimas gracias. Aparte de esto, yo creo que has dicho que tu película, entre muchas otras cosas, trata del papel del arte en el caos de la realidad. Me pregunto si podrías hablar un poco acerca de esto, un poco. Claramente es uno de los temas de la película. Yo creo que el personaje de Jean es un personaje que está pasando, quizá en esa época no se utilizaba esa expresión, pero está en lo que hoy día llamamos una gran depresión. Es decir, es un hombre que ha visto la Primera Guerra, que no pensaba que la humanidad pudiera otra vez repetir algo así, y ya es un hombre mayor, su vida se acaba y está viviendo en eso que dieron en llamar la Francia libre, ¿no? En la Francia ocupada, y realmente es un hombre que ha perdido cualquier confianza en la especie y en su trabajo y todo. Y entonces yo creo que la película lo que ha intentado retratar es el momento de plenitud de un ser humano, un momento de plenitud inesperado, cuando él piensa que todo se ha acabado, que la vida, que
que nada tiene ningún sentido ni ninguna posibilidad. De repente la vida hace irrupción con el personaje de Mercé y vuelve a sentir y a poder tocar la vida y volver a trabajar y volver a tener un momento de eso, de plenitud, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco lo que cuenta la historia, ¿no? Dentro de una época negra o de una época oscura, cuenta ese momento mágico, ese momento en el que uno ve que la vida se abre paso, ¿no? Como dice el personaje de Cross en una frase que me regaló Jean, ciudades bombardeadas y almendros en flor, ¿no? Eso es un poco la imagen, ¿no? Quería preguntarle a Fernando que hicieras un poco una reflexión sobre el artista y el artesano. Tú muchas veces te has definido como un artesano, pero esta película es una reflexión sobre el artista. En un momento el pintor, en un boceto de Rembrandt, me parece que dice, es una obra maestra que surge sin proponérsela. ¿Cómo abordas tú el arte, la sensación, esa línea, ¿no?, en la que pasas de artesano a artista, y luego esa relación que hay entre el artista y la modelo? Es como el artista vampiriza la realidad. No sé qué hay ahí detrás. No, para mí el artista no es un vampiro. Yo es que creo, siempre he pensado que solo es artista el que es artesano, ¿sabes? Creo que el artista siempre ha sido un oficio humilde. El artista siempre ha trabajado con sus manos, con su mirada, entonces creo que si no hay ese oficio, esa técnica, toda esa serie de cosas, no puede el arte existir. ¿Sabes? Hoy vivimos una época donde en las escuelas de arte o en las escuelas de bellas artes a los chicos se les enseña a ser Marcel Duchamp, pero no se les enseña a pintar. ¿Sabes? O sea, dan clases de genios, pero no se les enseña que hay que mancharse y que hay que tocar la materia. Y esta, en ese sentido, es una película muy matérica, ¿no?, más que materialista. O sea, es una película donde las manos tienen su importancia. Yo es que no separo esa cosa del arte y el artesano, como no separo las manos del alma. Eso es una lección que nos dio Bresson en sus, para mí, mejores películas, que son Pickpocket y El condenado a muerte se ha escapado, donde en esas dos películas estaba la demostración de que el alma está en la mano, ¿no? Y especialmente el de un artista. El alma de un pintor está en la mano, no está en sus ideas, ni en su ideología o en su teoría artística, está en el hecho de crear, en hacer. Fernando, enhorabuena por la película, enhorabuena a todos. Hemos visto que la película está dedicada, es como un homenaje a Máximo Trueba, también escultor. ¿Hay algo en el personaje de Jean Roquefort de Máximo? Y una pregunta para Ida. Es la segunda vez que trabajas con Fernando, hace 10 años en el Expreso de Shanghái. ¿Has visto una evolución en el proceso de dirección de Fernando Trueba? Gracias. No diría yo que el artista tenga que ver con mi hermano, pero en un sentido sí, en ese sentido del trabajar con la materia y en el sentido de la pureza del acercamiento a lo que hace. Lo que pasa es que si yo me dedico a esto, probablemente o me interesó el arte desde niño y hoy hago películas, es porque tenía un hermano que era artista y yo siempre le miraba y le intentaba imitar, ¿no? Entonces, en ese sentido es en el que es más importante para mí. Probablemente no estaría aquí si no fuera porque yo tenía un hermano que pintaba, que dibujaba, que esculpía y al que yo quería imitar todo el rato. Sí, Fernando progresa adecuadamente. Cada día me dirige mejor. No, ha sido distinto porque yo era muy pequeña cuando él me dirigía. Me trataba como una niña actriz, ahora me trata como una actriz y ha sido genial poder volver a trabajar con él, ponerme a sus órdenes, escucharle mucho
y aprender tanto. Así que ha sido un auténtico lujo y un placer trabajar en esta película. Fernando, no sé, quiero hacerte la pregunta. ¿Está hecha esta película en primera persona? ¿De alguna manera el artista que está esculpiendo eres tú, aunque lo tuyo sea el cine? Y si es así, avisa cuando vayas a hacer tu película redonda, por si acaso. Y me gustaría preguntar a Claudia Cardinale si se siente homenajeada en esta película, porque el propio artista dice, cuando la protagonista femenina le dice cómo era el cuerpo de tu mujer, dice que era el mejor, el único. Es un poco el homenaje al sex symbol que representó en la cinematografía mundial Claudia Cardinale, y a la protagonista decirle que si dicen que es la segunda mejor, pues sí, es un sex symbol del cine español. Bueno. Gracias. Merci. Gracias. Bon, ben, pour moi, ça a été un... Para mí ha sido formidable trabajar con Trueba en esta película y por supuesto también con Jean Rochefort, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. Rodamos juntos Cartouche y aquí ahora nos reencontramos como marido y mujer. Ha sido extraordinario. Y en cuanto a lo que ha dicho, a sus comentarios, y sí, esa frase que pronuncia Jean Rochefort, bueno, pues la verdad es que es increíble. Que Claudia, o sea, Claudia era el amor de la infancia y la adolescencia, claramente. Y además sin competencia. Y la pregunta que me has hecho era... No, bueno, yo creo que en general he escrito, no sé si ahora mismo todas, la mayoría de mis películas, yo tiendo a escribirlas en primera persona, aunque tú no seas el personaje. De alguna forma, como que las películas hay que escribirlas desde dentro, ¿no? Desde dentro de la propia película, no desde fuera. Pero eso no quiere decir que sean autobiográficas, ¿no? O sea, quiero decir, cualquier película es autobiográfica aunque trate de la cosa más lejana a ti. Y, o sea, no es necesario hablar de uno mismo para que haya ese componente, ¿no?, personal. Hello, I'm Alexander. Hola, Alexander Lizarro, enhorabuena por esta maravillosa película. Ahora entiende la gente mejor lo que es el artista. El personaje principal de la película cuenta que existe una razón, que existe Dios, y da dos razones. Necesito una razón de cada uno de ustedes que Dios existe, aunque lo crean o no. Y mi segunda parte de mi pregunta es que, como ya he dicho antes, el arte se puede, transmitir y de muchas maneras en la película. Uno de los personajes dice que Rembrandt podía crear el arte en 4 o 5 minutos con ese pequeño cuadro que muestra, pero al final de la película nos damos cuenta que cuando nos damos cuenta de lo que es el arte, tenemos que vivir. Por tanto, un comentario de qué es el arte para todos vosotros. Muchísimas gracias. Es una pregunta para mí, para todos. El arte es una necesidad. Ya desde las grutas prehistóricas estaba el arte. Para un país y para una civilización sin arte implicaría una civilización que se destruye. Yo, desgraciadamente, tengo ya una edad como para haber conocido guerras. Y por eso, ciertamente, tengo ya una mirada, en cierto sentido, desesperada con respecto al mundo, antes de abandonar precisamente ese mundo. Esta película es un encuentro y un himno a la vida. El personaje se acerca a la muerte, pero de repente llega a la juventud. Y además le aporta muchas cosas a ese hombre anciano, ya sea elementos carnales, naturales o vegetales, o simplemente esa necesidad de contacto. La necesidad que quizá tenemos, la necesidad de constatar
que tenemos que admirarnos los unos a los otros. Y eso nos vincula a la existencia. Eso quiere decir que insistimos en perdurar, y en esta película, que a mí me ha encantado, también hay un despertar púdico del deseo en este anciano, y eso es algo que sí que nos devuelve el gusto por la vida. Y en ese sentido creo que la película es importante y que es una obra. ¿Cómo decirlo? Ha sido un aliento continuo para respirar. Eso es lo que supone para que este anciano. ¿Ha sido clara la respuesta? El arte, por supuesto, es muy importante. Y además es algo extraordinario. En esta película lo vemos. Ya, bueno, puede encontrar a Aida para que su marido pueda comenzar a vivir y pueda encontrar de nuevo esa pasión, porque el arte es algo inmortal. Así que para mí el arte es esencial. Chus, que es la única aquí que es artista, que es pintora. Sí. A ver, ¿qué es para ti eso? ¿Me quito esto? O déjatelo, como Pues quieras. para mí, yo qué sé, maravilloso. Siempre me ha gustado dibujar. Después estudié en Bellas Artes, en San Fernando, en Madrid. Y hice allí todo pintando, dibujando. Y menos algunas cosas que había asignaturas que no eran obligatorias, esas no las hacía. Pero lo demás, pues sí. Y claro, siempre me ha interesado, siempre he tenido amigos y amigas artistas, y luego en el cine pues también tengo así de amigos y de amigas, que también es otro arte, pero ya está. A mí me encanta hablar de arte desde que he hecho esta película, y hemos hablado mucho sobre ello, y una frase con la que me quedé, que cuando hablábamos con Fernando, es que el arte es una manera de embellecer la vida, y ya solo por eso vale la pena. Y luego han preguntado algo sobre Dios, ¿verdad? Me encanta el Génesis como lo ve Fernando, pero me acuerdo que Fernando una vez dijo que para él Dios era Billy Wilder, ¿no? Para mí es Fernando. Pobre. No, yo esto del arte, quiero decir, esta es una película que, tratando de un artista y hablando del arte, nunca se mete en esas cosas de la creación ni en esas en el bla 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 del arte, ¿no? Que yo creo se mete en la materia, en el hecho de crear, en el hecho de hacer algo y de hacerlo físicamente, ¿no? Y que yo creo que eso es muy hermoso. O sea, Renoir dijo el arte es hacerlo, y es la mayor verdad que existe. No es ni hablar de ello ni mirarlo. Mirarlo es admirarlo, es una gran cosa, pero el arte es simplemente el hecho de hacerlo. No es el cuadro colgado en un museo, es el momento en el que ese cuadro iba existiendo y se iba haciendo, fabricando, y eso es una cosa que olvidamos todo el tiempo. Y sobre esto del arte, el otro día había un artículo de Julian Barnes donde, para defender que siempre iban a existir los libros, aunque hubiera el libro digital, contaba una anécdota de dos escritores del siglo XIX ingleses, cuyos nombres no recuerdo, que uno le había dicho al otro: hay que escribir menos, leer menos y vivir más. Y el otro le había contestado: de ninguna manera, es mucho mejor leer que vivir, ¿no? Es más divertido, hay más vida en los libros que en la propia vida. Y Julian Barnes decía: yo no estoy de acuerdo ni con el uno ni con el otro, porque nunca he sido capaz de separar el arte de la vida, son la misma cosa, ¿no? Entonces es imposible ni enfrentarlos ni preferirlos, no tienen sentido el uno sin el otro. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que y más el cine, que es un arte que se hace con vida,
No se hace con palabras como la literatura, no se hace con colores como la pintura, se hace con seres humanos, como estos que tengo aquí a mi alrededor. Y ellos son los colores y las palabras con las que se cuentan las historias. Y como decía Pasolini, el cine es el lenguaje de la realidad, ¿no? Y entonces eso, ¿cómo vamos a separar el cine de la vida? Es imposible. Son una misma cosa. Buenos días. Mira, felicitaciones a todos. La verdad que la película me ha gustado bastante. Una cosa tan complicada como el arte y la vida y todo lo que estás comentando no es nada fácil. La pregunta sería, ¿en qué artistas te has valido para las manos estas que se ven que el artista está moldeando el cuerpo de la modelo? ¿Hay algún artista así conocido que te ha ayudado para esos planos? Bueno, ha habido bastantes artistas que han tenido que trabajar en la película. Primero un equipo de pintores, escultores y para preparar todo el material antes de rodaje, que era un equipo que dirigía Tomás Bañuelos, que es un profesor de escultura en Bellas Artes, pero también es el hombre que trabaja para los escultores, algunos de los escultores más conocidos en España, para los hermanos López y para Antonio López mismo también. Y luego, en rodaje, tuvimos a otro escultor y pintor francés llamado Michel Brigand, que fue las manos de Jean en la película. O sea, que hemos tenido artistas antes y durante trabajando con nosotros. Hola, muy buenos días. Por fin hemos visto una película española en los últimos años que a mí me ha llenado completamente. Es buena, pero además me ha llenado. Y quiero felicitar a uno de mis ídolos de siempre en el cine, a Jean Rochefort, porque es como Brasseur, como Gabin, es como Jouvet, pues lo más grande del cine, como Claudia, son el cine ellos realmente, no el arte, el cine. Aida ha estado francamente bien. Y la pregunta es para ti, Fernando. Me ha gustado Aida y además superior a Emmanuel Béart en aquella película que tiene alguna reminiscencia, o he podido ver quizá, aquella Bella Mentirosa de Jacques Rivette del año 91 o 92. Si encuentras con Piccoli, por ejemplo, alguna referencia con Rochefort, o te has inspirado algo, o quizá aquella película iba por otros derroteros. De todas formas, te felicito por la película. Muchas gracias. Yo creo que es un acercamiento totalmente distinto, que como dices tú, iba por otros derroteros, o nosotros vamos por otros derroteros. Sí, es otra cosa, es muy diferente. Sí, buenos días. Quería felicitar también por la película. Quería preguntarle al señor Jean cuál es la mayor exigencia que le ha hecho Fernando para esta película. Y también al señor Fernando Trueba, ¿qué supone para él estar en este festival, estar preseleccionado por nuestro país para los Oscar y también la posibilidad de volver a ir a los premios de la Academia? Lo más difícil, bueno, pues Fernando y yo, antes del rodaje nos reunimos en algunas ocasiones y podemos constatar, con falta de modestia por mi parte, pudimos constatar que teníamos muchas afinidades. Yo tenía la impresión de estar con un hermano con el que reflexionar. Por consiguiente, todo lo que me decía, además con esa elegancia habitual que es la suya, todo lo que me decía era tan evidente que siempre tenía razón, y eso incluso me molestaba. Así que simplemente me inclinaba con entusiasmo y accedía a lo que pedía, porque siempre, constantemente, tenía razón en pedir lo que pedía. Rodamos esta película dentro de una felicidad, alegría, comunión y, ¿por qué no decirlo?, por la noche íbamos a dormir satisfechos de nosotros mismos, lo cual desde luego es mucho mejor que cualquier otro elemento que ayude a dormir. Así que éramos un grupo de técnicos, actores
y un realizador, todos que deseábamos hacer la misma película. Había una ósmosis permanente. Muchas veces se dice eso de las películas, pero quizá esta es la segunda vez de entre el centenar de películas que he podido hacer. Esta quizá es una de las veces en donde he trabajado con mayor armonía, y lo que acaba de decir Fernando ahora mismo ante ustedes, una vez más me ha confirmado que no me equivocaba en absoluto cuando me asocié a él, a este director fantástico que tiene además un futuro enorme. Bueno, lo que me has preguntado a mí, estas cosas de qué significa y tal, no lo sé. Yo intento no pensar demasiado en eso. Quiero decir que bueno, que hacemos las películas y pasamos por todas estas cosas, y a veces te dan premios, y a veces te dan bofetadas, y a veces, bueno, y que es la vida, y que es así, que es parte de nuestro oficio, y que hay que llevarlo todo con la mayor naturalidad que puedas llevarlo, y nunca quererte ni los premios ni las bofetadas, y seguir haciendo el trabajo lo mejor que puedas, y ya está. Ante todo, felicitarlos a todos por esta gran película. Fernando siempre sorprendiéndonos con cada proyecto. La pregunta primera para Fernando: ¿cómo concibes esta película? Ya lo dijiste, que lo pensaste, cómo llegas al elenco, y para cada uno de ustedes, ¿cómo afrontan el trabajar con Fernando y los roles? Para Claudia, una pregunta también para usted. ¿Cómo podría resumirnos su evolución como actriz en sus comienzos sexy en Europa, Estados Unidos, y actualmente su carrera, cómo la va llevando? Y a Chus, ¿qué nos puede decir de toda su evolución como actriz, que siempre nos ha sorprendido con cada aparición en el cine español? No sé. C'est moi qui commence. Una cosa detrás de otra, Tengo que aprovecharlos a todos. ¿Qué? Tengo que aprovecharlos que los tengo aquí a todos. Aprovecharlos de que los tenga ustedes. Pues digo que no sé explicar, que las cosas van rodadas una detrás de otra, y por el motivo que sea sale otra, y por el motivo que sea otra y otra y otra, y no sé, pero más explicación no tengo, fíjate que poco. C'est à moi. Me ha encantado y me he sentido muy feliz de trabajar en esta película, por supuesto. He tenido además la suerte de llegar al cine en sus años mágicos. He hecho 130 películas. Muchas veces había visitado España, muchas veces para rodar películas del western que rodamos en el sur de España. Muchas veces cuando se llega a cierta edad uno deja de trabajar, pero yo por el contrario sigo trabajando, así que estoy encantada. A todos ellos, ¿cómo lo pensaste? Pues tengo la sensación de no haber tomado ninguna decisión de casting en esta película, ¿sabes? Sino que ellos habían tomado la película al asalto, incluso cuando ya la estábamos todavía escribiendo. Todos ellos estaban en mi cabeza cuando escribía. Entonces y luego he tenido la suerte de poder contar con ellos, ¿no? Porque, claro, una cosa a veces escribes pensando en un actor y en una actriz, y luego no tienes la suerte de conseguirla y acabas trabajando con otro, y también es formidable a veces eso. Pero en esta película ellos están en el proyecto casi antes de que yo hubiera hecho el guión, ¿no? O sea que no ha habido nunca ese tipo de decisiones, ¿no? De vamos a tal, ¿no? Lo único que yo cruzaba los dedos cada vez para que cuando les mandaba el guión les gustara, ¿no? Yo decía, le gustará a Claudia el personaje de Lea, le gustará a Jean ser el protagonista. Y la propia Aida está escrito para ella. Esta es una pregunta para el señor Fernando Trueba. Acá. El personaje del alemán dice que le importa el proceso, el personaje del escultor el resultado. ¿Usted con cuál de los dos se queda con respecto a su película y que fundamente? Bueno,
A mí me importa el resultado, pero también me importa el proceso. Creo que además el uno sin el otro no existen. O sea, evidentemente, bueno, a veces en el cine contamos a veces, ay, qué bien lo hemos pasado haciendo esta película, qué maravilloso era todo, vivíamos en un lugar hermoso y nos llevábamos todos muy bien, pero eso no tiene el menor interés para los que no estuvieron allí. A la gente lo único que le interesa es qué película has hecho, y si esa película les llega, les conmueve, les interesa. Entonces trabajamos para eso, pero a la vez yo hay películas que recordaré toda mi vida el proceso, ¿no? Porque en el cine, además, que es un arte colectivo y es un arte que no lo haces solo, lo haces con gente que convive de una manera muy estrecha. Yo siempre digo que cada rodaje es una pequeña vida, ¿no? Que la vives una vez y no la vuelves a vivir, y ningún rodaje es como otro. Entonces, el proceso me importa mucho, ¿no? ¿Sabes? Porque yo hace años que, ya me repito y digo siempre las mismas cosas, pero que comparo hacer una película con ir en un barco con una serie de gente que has reclutado buscando una isla en la que crees que vas a encontrar un tesoro. Entonces es muy importante el trayecto, es muy importante quienes te acompañan en esa aventura y en ese viaje. Y por eso, en ese sentido, el proceso es importante porque es tu aventura vital y es parte de tu vida, pero cuando haces una película lo que quieres es encontrar el tesoro, ¿no? Piensas todo eso en función del resultado. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle a Fernando Trueba, porque en la película me ha llamado la atención la placidez, ¿no? La placidez que transmite, la placidez que tiene el personaje para enfrentarse al final de su vida y la placidez evidente de la modelo para estar quieta, ¿no? Entonces, ¿cómo cree que el tiempo disponible influye en la creación de una obra, ¿no? Ahora que vamos todos como deprisa y corriendo, ¿hace falta que nos paremos a mirar o a que llegue la inspiración? Gracias. Yo creo que sí, que una de las cosas que yo creo que la película tiene es eso, como que te pide que te detengas, ¿no? Y que mires, ¿no? Vivimos en una época donde ya nadie se para, ¿no? Donde la gente ya no se lee algo que tenga 10 líneas, porque una cosa de 10 líneas ya es como si fuera una tesis doctoral, o sea que imagínate para leer Guerra y Paz, ¿no? Entonces quizá lo que la película sí reivindica es esa lentitud, ¿no? Ese pararse a mirar las cosas, ¿no? El parar el tiempo, el ser capaz de pensar más de 10 segundos en algo y en mirar algo, y la película reivindica eso, y eso en el arte, pero también en la vida, en las relaciones con las personas, es fundamental, ¿no? El darle a cada cosa su tiempo, ¿no? El encontrar el sentido en una época que es acelerada y donde ya hasta una palabra se hace larga. Vivimos en una época donde una palabra se resume en una letra, ¿no? Ya que es una Q, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos a disfrutar de lo que es denso, de lo que es largo, de lo que es profundo, de lo que te requiere un tiempo y un esfuerzo, porque solo en eso hay placer. El placer de la velocidad solo existe si eres conductor de Fórmula 1, como Manuel de Oliveira, pero con el que Claudia se va mañana a Porto al estreno de su última película, y ahí está con sus 104 años. Pero bueno, eso, ¿no? Quiero decir que yo he tomado la costumbre contraria a nuestro tiempo, que es solo leer cosas que sean largas y me lleven mucho tiempo, no leer nada corto. Una pregunta para Fernando. En tu película hay un paracaidista que se lanza con libros y hay un soldado alemán que escribe una tesis, un ensayo sobre un artista. Hay una reivindicación de la cultura en tiempos en los que está amenazada. Yo no sé si hay un guiño con los tiempos actuales donde también está amenazada por otras razones. No hay ningún guiño, pero es así. O
O sea, son personajes, los personajes que gravitan alrededor de esta película no todos son así. También hay un marmolista que no sabemos si tiene libros en su casa o nunca ha leído uno, ¿no? Pero ni sabemos si el personaje de Aida es un personaje que la cultura le interesara antes de la aventura de la película y de este encuentro, probablemente no. Pero bueno, eso es así, ¿no? Ese personaje del alemán tiene mucho que ver con personajes de aquella época, ¿no? Y me gustaba sacar a ese oficial alemán que en realidad es un profesor de arte, ¿no? No es ningún malo de película, donde los alemanes habitualmente son siempre el malo, ¿no?, de la película. Y de hecho hubo grandes amantes del arte alemanes, galeristas, gente como Renoir, que era el mayor enamorado del arte francés, del postimpresionismo, o gente como el conde Kessler, o como etcétera, que eran alemanes y vivían todo el tiempo en Francia apoyando a los artistas franceses y defendiendo su obra. Y antes algo he dejado por ahí por contestar, porque ahora me acabo de acordar de que alguien me preguntaba por artistas que me habían inspirado para este personaje. Ha habido muchos. Evidentemente hay uno del que he tomado más de una cosa, que es Aristides Maillol, el escultor catalán francés, pero hay muchas cosas en la película de Picasso, de Monet, de Cézanne, incluso de David Hockney, con el que la película tiene también una deuda, y por eso están los agradecimientos. ¿Tiene alguna pregunta más, por favor? No. Pues si no es así, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.